Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. Nos vamos a ir centrando más en el tema sentimental, Aries. Vamos a ver, Aries, comenzamos. En el trabajo te encuentras entre dos caminos, pero bien llegan noticias. Te encuentras o te puedes llegar a sentir entre dos caminos, como en una encrucijada o algo por el estilo dentro del trabajo, porque haya habido cambios. Pero tú recibes unas noticias que aquí dicen son positivas para ti, Aries. También veo muchos de vosotros, Aries, que os vais a ausentar unos días del trabajo, pero unos días por otras cuestiones. Aries, que no estáis trabajando. Tengo que decir que alguien que tú conoces te va a proponer hacer algo o comenzar algo, algún tipo de negocio o algo por el estilo. Aries, que tenéis un negocio. Si estás asociado con alguien, sientes algún tipo de sensación de que eres tú el que llevas todo el cargo fuerte, ¿no? O sientes que esa persona se está desentendiendo, Aries. Esto es un sentimiento totalmente pasajero, también te lo voy a decir, ¿eh? Porque yo lo que veo aquí son avances con esta persona, en esta sociedad, y avances positivos para ambas partes, tanto para ti como para esa persona, ¿bien? Lo que pasa es que a lo mejor, Aries, tú te involucras más. O te involucras de manera diferente. Bien, vamos a seguir. Seguimos con tu economía. Vas a firmar algo, Aries, importante para ti. Noticias del exterior, las cuales te llevarán a una firma que te traerá económicamente una estabilidad. Vamos a continuar, Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries, tienes muchas dudas ahora mismo sobre tu futuro sentimental y estás como un poco desganado o desganada. Te veo con esa sensación, ¿no?, de desgano. Esto no quiere decir que vaya a durar toda la vida. Esto no quiere decir eso. Esto, aquí lo que dicen es que hay una persona para ti por destino, sí, pero que por tu situación ahora mismo se está alargando el que entre esta persona a tu vida. Aries, vamos a ver qué más. Vamos a continuar, mi queridísimo Aries. Aries, de cara a futuro tendrás que tomar decisiones o tú o la persona que se acerque a ti, así lo dicen las cartas, porque uno de los dos estará involucrado, ¿no?, como por así decirlo, en un triángulo amoroso y se tendrá que tomar una decisión. Y sale clarísimamente. O sea que o tú estarás en esa situación o la persona que se acerque a tu vida estará en esa situación. Yo siempre he dicho que las cosas
no son como empiezan, son como terminan. Aries, si tú comienzas una historia con una persona que no vive en el mismo sitio que tú, que es mayor que tú, que está con alguien más, yo te diría que es esta persona. Te diría que es esta persona. Y esta persona tomaría decisiones en un futuro. Yo creo que es esta persona la que tomaría decisiones. O la que se vería en la tesitura de tomar decisiones. ¿Pero por qué toma estas decisiones esta persona, Aries? Porque también su parte oficial se le cruza a alguien en el camino. Entonces es una relación como rota ya. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Antes de que termine el año, esta persona ha llegado a tu vida, Aries, así lo dicen las cartas. Sentirás amor profundo dentro de muy poco tiempo, antes de que se termine este año. Aries, ya me contaréis, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial relacionado con el amor cuando termine con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Vamos a ver, Aries, casados en convivencia y novios. Demasiada gente pendiente de vuestra relación. Y un miedo aquí, en esta relación. Un miedo a la decepción. ¿Por qué hay ese miedo a la decepción? A la decepción en la forma de amar, en la forma de querer, en los sentimientos. En que se pueda enamorar de otra persona. Vamos a ver qué más. Estos son miedos. Esto no quiere decir que vaya a pasar, ¿eh? Aries. Esto no quiere decir que vaya a pasar. Vamos a continuar. Aries, casados en convivencia y novios. Es cierto que hay una persona aquí del pasado, de uno de los dos, que es una persona que parece ser que vive muy pendiente de uno de vosotros dos. Entonces, este es el miedo aquí. Este es el miedo. ¿Qué pasaría con esa persona? Aquí no pasaría absolutamente, ahora mismo absolutamente nada, dicen. Pero que es cierto que el saber que esa persona está tan pendiente, lo que hace es que se estanca la relación. Eso es lo que hace, que se estanca la relación. Aries, casados en convivencia y novios. Después de un estancamiento tendréis una conversación importante. Hay una cosa aquí de cara a futuro, que esto no va a pasar ahora ni mañana, va a pasar de cara a futuro. Por cuestiones de trabajo, puede ser que uno de los dos se tenga que desplazar o le conlleve a tener lo que es un distanciamiento físico. Y esto sí me preocupa si pasara en un futuro, porque aquí sí me dicen las cartas que os podíais plantear el dejar la relación. Pero esto sería en un futuro, ahora mismo no. Vamos a ver qué más. Aries, casados en convivencia y novios. Si estáis pasando por este tramo de la relación de que hay miedos por personas del pasado, te voy a decir, Aries, que si ya estáis pasando, que está a punto de desaparecer ese miedo, bueno, desaparecer o tranquilizarse las cosas, cambios. Muchos de vosotros veo, o en muchos de vosotros, mejor dicho, veo cambios importantes, avances importantes. Pero no es momento, dicen,
de reprochar nada de lo que se esté haciendo por otras personas. Esto es muy importante. No reprochar nada de lo que se está haciendo por otras personas. O sea que si tu pareja o tú estáis ayudando a otras personas económicamente, y lo digo así porque es económicamente, no es momento de reproches. ¿Por qué tienes que ayudar a esta persona? O que te diga a ti tu pareja que por qué tienes tú que ayudar a esta persona. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, casados en convivencia y novios. La calma llegará, Aries, así lo dicen las cartas. Y aunque es una relación con muchas idas, venidas, altibajos, ¿bien? También tengo que decir que se le echa mucha cuenta a personas del pasado y a otras personas, o se le hace demasiado caso. Y esto es lo que afecta en esta relación, pero sentimientos hay en esta relación, ¿eh? Simplemente que a veces se duda de los sentimientos y demás, pero porque hacemos mucho caso de otras personas, no nos centramos en lo que estamos viviendo con la pareja. Bueno, mi queridísimo Aries, vamos con tu mensaje especial del amor. Los caminos están abiertos, simplemente tú tienes que tener la capacidad de verlos. Aries, ni más ni menos. Vamos a seguir, Aries, seguimos con tu salud y no te me vayas que te voy a dar otro mensaje especial. Aries, os veo a muchos de vosotros de médicos, ¿vale? Os veo de médicos y dicen que este paso por los chequeos que te tengas que hacer te cambiará un poco tu forma de vida, ¿eh? Pero como siempre te digo, mi queridísimo Aries, yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con este mensaje especial. Vienen cosas muy positivas a tu vida, Aries. Y esto es como un renacimiento. Y debes de aprovecharlo porque será lo que te traiga tu estabilidad y tu tranquilidad de cara a futuro. Bien. Quiero darte otro mensaje, Aries. Vamos a hablar un poquito también de nuestros seres queridos. ¿Qué te parece, Aries? Bueno. Vamos a ver, vamos a coger por aquí. Hay una persona, Aries, hay una persona que pertenece a tu lado espiritual que dice que es importante que se mantenga el equilibrio o que se llegue a un equilibrio familiar o necesita que haya un equilibrio familiar. Esta persona es una mujer. Esta persona es una mujer que hizo muchos cambios en su vida, muchos cambios. Y siempre, bueno, como todo el mundo, buscando lo mejor, ¿no? ¿Se equivocó? Sí, como todo el mundo se equivoca. Pero tampoco era una persona que se mostraba arrepentida cuando se equivocaba. Para ella era muy importante la unión familiar. Aries, muy importante. Y a esta mujer la traicionaron personas muy cercanas a ella y nunca guardó ningún tipo de rencor. Esta persona, Aries, te puedo decir que es que ella insiste mucho en lo familiar. Ella era una mujer muy fuerte, ¿eh? Era una mujer muy fuerte e insiste mucho en lo que es el tema familiar, Aries. Ya sabéis que este tipo de mensajes
es para los que de verdad os sintáis identificados. Aries, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante, mi queridísimo Aries. ¿Qué más? Que te quiero dar un número. Te voy a dar el número 82 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.